¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Uruguay. Me da gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Gracias que nos acompañen. ¿Cómo estás, Gris? Un saludo para ti. Gracias. ¿Cómo le fue? Bueno, ya estamos terminando semana casi, ¿no? Ya mañana y terminamos esta segunda semana del año. Se está yendo muy rápido. Aunque ya estamos en... ¿Qué? 17, ¿no? Bueno, pues y así se va, ¿no? Tiempo rápido. Qué bueno que nos acompaña. Hoy tenemos un programa interesante. Vamos a tener una entrevista muy interesante sobre un concepto muy ligado a la memoria, al recuerdo, a la conservación de estas cosas que nos dan un sentido de identidad, de pertenencia, ¿no? A la familia. Bueno, ya verá usted esta conversión que vamos a tener. Y vamos a tener, por supuesto, trabajos especiales, reportajes de información sobre estos temas que ya usted conoce. Quédese pues de aquí hasta las 22 horas, tiempo del centro. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo en estos temas. Aquí comenzamos. Bueno, vamos con la información. El maestro Jaime Valls Esponda fue reelegido como secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, por un periodo de 4 años. La educación superior en México y la consolidación de su calidad es uno de los retos más importantes para el desarrollo del país. En este contexto y en el umbral del inicio de una nueva administración política, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, Jaime Valls Esponda, fue elegido por unanimidad para un segundo periodo. ¿Protesta usted ejercer con transparencia y honestidad las facultades que el Estatuto de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior le confiere, y cumplir con ética y profesionalismo las obligaciones que el mismo ordenamiento establece? Sí, proceso. Si así lo hace, que las instituciones de educación superior y la sociedad se lo reconozcan. Y si no, que estaremos atentos a ellos, se lo demanden. En presencia del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, Jaime Valls Esponda rindió protesta y reflexionó sobre el papel de la educación superior en la nueva etapa que vive el país. Es un privilegio dirigirme a ustedes en momentos de grandes definiciones para el país y de manera especial para las instituciones de educación superior que día con día realizan una importante labor en la generación y transmisión del conocimiento y la formación de miles de profesionistas. El maestro Valls Esponda reiteró la importancia de una adecuada gestión de los recursos con los que cuentan las instituciones de educación superior. Nos hemos sumado con toda responsabilidad a las necesidades de una austeridad que reclama la población para cerrar las brechas de desigualdad. Por ello, es justo reiterar en esta oportunidad que nuestra voluntad de participar se fundamenta en los principios rectores y el espíritu de cercanía a la comunidad en que se fincó, desde su nacimiento, la idea de la universidad en México. La responsabilidad social y el manejo ético de los recursos, dijo, son distintivos de su trabajo, y agregó que la inversión en educación se traducirá en mayores beneficios. Invertir cada vez más en la educación superior, porque al hacerlo, los recursos producen el beneficio multiplicado de más y mejor investigación, de estimulante creación del conocimiento. El proyecto más ambicioso de la asociación está expuesto en el documento Misión y Acción 2030, en el que se plasman la perspectiva en materia de educación superior de todas las instituciones asociadas. Cumplir el documento Visión y Acción 2030 que elaboró la ANUYES es un diagnóstico puntual con políticas, con sugerencias de políticas públicas que las ha recogido el Gobierno de la República, y sin duda vamos a trabajar de la mano de este documento que tiene 5 ejes rectores. El secretario general de la ANUYES también se refirió al Sistema de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que proyecta la construcción de 100 planteles de educación superior.
Estamos trabajando con el gobierno para apoyar a estas instituciones que se van a crear con las capacidades que ya tiene la ANUYES y sus asociadas en todo el país. Es lo que ponemos a disposición del gobierno para poder apoyar a que estas nuevas instituciones crezcan con calidad y con pertinencia, que es fundamental para los jóvenes. Detalló que la ANUYES trabaja con la Secretaría de Educación Pública en el proyecto para la revalorización del magisterio, en armonía con la iniciativa constitucional de reforma educativa. Nosotros estamos trabajando con la Subsecretaría de Educación Superior en este proyecto específico y tenemos ya una propuesta de iniciativa de ley, lo que dijo el secretario, una nueva ley de educación superior. Ya la ANUYES tiene una propuesta que hemos trabajado los últimos 2 años. El secretario de Educación Pública, el maestro Esteban Moctezuma Barragán, reconoció la labor de la ANUYES en la recolección, análisis y sistematización de las propuestas planteadas por miles de maestros, alumnos, padres de familia y especialistas en los foros para un acuerdo educativo, que se llevaron a cabo en todas las regiones del país. No estamos hablando de un trabajo menor, ya que fueron más de 64,000 las ponencias que se registraron en la plataforma por parte de la ciudadanía en general. El titular de la SEP destacó la importancia de la labor cotidiana de los maestros, quienes jugarán un papel central en la construcción del nuevo paradigma educativo nacional. La educación pública es toda, no es exclusivamente la preescolar, la básica o la media superior, es toda, y por eso al trabajar en universidades estábamos dándole una importancia muy destacada a la educación superior. Jaime Valls, por su parte, adelantó que la 5ª edición de la Conferencia Internacional de la ANUYES emprenderá un nuevo ciclo temático bajo el título Educación 4.0, Formación Dual y Perfiles Globales. Durante su participación en la 29ª sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ANUYES, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que entre los objetivos en materia educativa de la actual administración destaca el fortalecer la autonomía de las universidades. Fortalecer la autonomía universitaria es un precepto que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, respeta y promueve, aseguró el secretario Esteban Moctezuma Barragán durante la clausura de la 29ª sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ANUYES. En este gobierno y en el equipo de la Secretaría de Educación Pública siempre estaremos atentos a apoyar, a fortalecer, a respetar y a hacer cada vez más firme la autonomía universitaria. Este es uno de los pilares de la educación superior pública en el país que todos debemos de honrar y respetar. Ante rectores y autoridades de instituciones académicas de nivel superior, el titular de la SEP reiteró que con el apoyo de las universidades se logrará transformar la educación con calidad y equidad, por lo que es prioritario que sea un ejemplo de austeridad, de eficacia y de resultados. Esta transformación debe buscar que las universidades sean ejemplo para todo el país de austeridad, de eficacia, de resultados, de ética y sobre todo de un profundo amor por México. Al enfatizar la importancia de inculcar entre los estudiantes un verdadero amor por México, resaltó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene el compromiso de que el Estado brinde educación de excelencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha asumido el compromiso del desarrollo del país, armónico en lo social, democrático en lo político, moral y ético en su desarrollo, y creo que esta educación con equidad y calidad para todas nuestras niñas, niños y jóvenes es la mejor herencia que todos podemos trabajar. El secretario de Educación adelantó que, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se renovará el Programa Universitario Emergente Nacional para la terminación de estudios superiores, también llamado Puentes, para facilitar la continuación de estudios superiores a mexicanos en riesgo de ser deportados de Estados Unidos. Este jueves el presidente López Obrador abordó el tema de la Guardia Nacional, iniciativa que fue aprobada ayer en la Cámara de Diputados. A pregunta expresa de la Agencia Informativa de Educación de México, explicó que este cuerpo de seguridad pública ofrecerá oportunidades de desarrollo profesional a jóvenes de entre 18 y 30 años. Desde luego la convocatoria es amplia, es para jóvenes
que tengan un nivel de escolaridad, vamos a decir, elemental, medio y hacia arriba, licenciatura y maestría y doctorado. Esto es a partir de las solicitudes que se van a presentar. Se va a hacer la selección. Por otra parte, habló sobre el programa para conectar vía Internet a todas las regiones del país. Explicó que en este proyecto es fundamental la red troncal, que es la red de fibra óptica instalada por la Comisión Federal de Electricidad. Hemos decidido que va a utilizarse esa línea para conectar al país completo por Internet. Yo les hablaba de que esa línea de fibra óptica, que son alrededor de 26,000 kilómetros, va a licitarse y como contraprestación la empresa o las empresas que obtengan la concesión van a tener, entre otras cosas, que ofrecer Internet gratuito en carreteras, en plazas públicas, en hospitales, en escuelas. Hay que recordar que precisamente una de las prioridades de la Secretaría de Educación Pública es lograr la conexión de todas las escuelas del país. Y mire, el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación otorgó a los procesos administrativos de la Universidad Nacional Autónoma de México la certificación de calidad. Esto por cumplir con los estándares internacionales establecidos en la norma ISO 9001. Tras darse a conocer el anuncio, Gustavo González Bonilla, director general de Servicios Administrativos de la UNAM, aseguró que sus procesos administrativos se encuentran estandarizados y se realizan con eficacia. La norma ISO 9001 promueve el aprendizaje, la gestión del conocimiento y los procesos de profesionalización del personal administrativo. Y mire, de acuerdo con el ranking de las 200 mejores universidades del mundo, la UNAM es la tercera con más seguidores en Facebook, al contar con 3 millones. El ranking es encabezado por la Universidad de Harvard, con 5 millones de likes, seguida por Oxford, con más de 3 millones de seguidores. Por otra parte, se dio a conocer que la UNAM es la institución con más interacción en esta red social. Bueno, y académicos del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior de la Universidad Veracruzana desarrollaron un manual de alfabetización digital para comunidades rurales. Esta herramienta tiene como objetivo fortalecer la educación en el Estado como un servicio extraescolar que ofrece sesiones de tecnología educativa a niños, jóvenes y adultos, prioritariamente de zonas de bajos recursos. El manual está compuesto por 10 unidades y cada una de ellas cuenta con 5 ejercicios para profesores, uno para padres de familia y otro para estudiantes. Bueno, ya estamos de nueva cuenta. En su informe de actividades, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro, destacó el aumento de la matrícula y la creciente presencia de posgrados dentro del Programa Nacional de Calidad del CONACYT durante su administración. En el Teatro Diana, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro, rindió su informe de actividades. Ahí celebró el aumento de la matrícula a pesar de las restricciones presupuestales. Así pues, en docencia y aprendizaje, señalaré que en el Pacto por los Jóvenes cerramos el periodo con 160,430 alumnos de educación media superior, atendidos en 174 planteles que se ubican en 109 municipios de la entidad. Y en nivel superior, 127,330 estudiantes cursan una carrera profesional o posgrado en los 6 centros temáticos o los 9 centros regionales y el sistema de universidad virtual. A pesar de las restricciones presupuestales, continuamos ampliando la matrícula e hicimos un esfuerzo por cumplir en el pacto con los jóvenes de Jalisco, que fue uno de los compromisos más importantes de esta administración. A lo largo de estos 6 años, abrimos las puertas a 46,000 jóvenes más de los que atendimos en 2013. 28,000 más en educación media superior y 18,000 más en educación superior.
Ello representó un crecimiento acumulado del 19% durante el periodo, uno de los porcentajes más grandes de ampliación a nivel nacional. Por otra parte, destacó el aumento de posgrados dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Tenemos que impulsar la formación de doctores, porque ellos nutren la investigación en todas las áreas de conocimiento. Hemos pasado de 106 programas en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT a 184 en el 2018. Con ello se consolidó como la segunda universidad con más programas reconocidos de posgrado por su calidad en el país. Hoy el 87% de los posgrados activos de nuestra institución están en ese padrón. Y en este último ciclo, 4.555 estudiantes están inscritos en programas educativos del PNPC. Es el 68% de la matrícula total. De esta cifra, 2.405 estudiantes reciben beca del CONACYT. Durante el informe también se refirió a la participación de esta casa de estudios en el Foro de la Educación para el Bienestar por un acuerdo nacional sobre la educación, organizado por el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fiel a su responsabilidad social, la universidad coordinó el Foro Educación para el Bienestar por un acuerdo nacional sobre la educación que organizó el entonces equipo de transición del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese foro recibimos a integrantes del gremio magisterial en todos los niveles educativos, así como miembros de organizaciones sindicales y de la sociedad civil interesados en participar y aportar ideas para la construcción de un nuevo acuerdo en materia educativa. Por último, en materia de derechos humanos, resaltó la puesta en marcha del protocolo universitario del proceso de atención para los casos de violencia, acoso y hostigamiento. Asimismo, también me comprometí a impulsar una visión humanista de la gestión universitaria y me parece que con la Defensoría de Derechos Universitarios, el Código de Ética, la creación del protocolo para violencia y acoso de cualquier tipo y sobre todo la recientemente aprobada política de inclusión, dimos pasos firmes en ese camino. Navarro asumió al frente de la Universidad de Guadalajara en marzo pasado para suplir a Tonatiu Bravo Padilla. Cada vez es más frecuente encontrar a mujeres interesadas en estudiar carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología. Incluso se les ve encabezando ya proyectos innovadores y obteniendo premios internacionales. Sin embargo, la presencia de las mujeres en el campo de la ciencia no puede ser entendida sin hablar de referentes, ¿no? Referentes históricos como Marie Curie, ¿no? Premio Nobel en su momento. Pues, ¿quiere conocer un poco de su biografía? Ve usted. Marie Curie fue la primera científica y la única mujer en ganar el Premio Nobel en distintas disciplinas científicas. En 1903 compartió el premio con su esposo Pierre Curie y con el físico Henri Becquerel por sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación. Y en 1911 ganó en solitario el Premio Nobel de Química. Sin embargo, su trayectoria no fue fácil. Marie se enfrentó a la resistencia por adentrarse en un campo en el que hasta ese momento solo participaban los hombres, y padeció situaciones como que la consideraran asistente de su esposo, cuando en realidad ambos eran científicos destacados y competentes. Marie Salome Sklodowska nació en Varsovia, Polonia, el 7 de noviembre de 1867. Desde joven tuvo interés por la ciencia y por ello presentó su examen para ingresar en la Universidad de París. A sus 26 años se graduó con honores en física y matemáticas. Al terminar sus estudios, comenzó con trabajos de investigación. Mientras buscaba métodos para ciertas mediciones, conoció a un profesor de la Escuela Municipal de Física Industrial y Química de París, Pierre Curie. Su relación era tan cercana personal y sentimentalmente que en 1895 decidieron casarse. Ese mismo año, Wilhelm Röntgen descubrió una nueva forma de energía a la que llamó rayos X y por la cual ganó el primer premio Nobel de Física en 1901.
Antoine Henri Becquerel, intrigado por las propiedades de los rayos X, decidió investigar más sobre una posible relación con los materiales fosforescentes de procedencia natural, así que utilizó sales de uranio. Tiempo después, demostró que estas sales de uranio podían emitir rayos que develaron placas fotográficas sin necesidad de una fuente externa, calor o de electricidad. A este fenómeno se le denominó radioactividad espontánea y a los rayos Becquerel. En 1897, Marie comenzó sus estudios doctorales, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en Francia en ser admitida en un programa de doctorado. Para realizar su proyecto de investigación, ingresó al laboratorio de Becquerel con el propósito de investigar si otros elementos pesados tenían características similares al uranio. Su esposo Pierre se unió al proyecto. En este laboratorio, Marie logró su primer descubrimiento. La intensidad de los rayos Becquerel eran proporcional al contenido de uranio y no tenían afectación por procesos químicos, solventes o temperatura, lo que sugería que se trataba de una propiedad intrínseca de los átomos de uranio. A esta nueva característica se le llamó radioactividad. Gracias al apoyo que recibieron del gobierno austriaco, los Curie lograron identificar y describir antes que otros al polonio. Asimismo, al matrimonio se le reconoce más por el descubrimiento del radio. Este elemento resultó ser más radioactivo que el uranio. En 1903, Becquerel fue reconocido por su descubrimiento de la radioactividad espontánea, mientras que Marie y Pierre por su trabajo en el fenómeno de la radiación descubierta por Becquerel. 3 años después, Pierre Curie murió atropellado. Marie quedó viuda a sus 38 años y madre soltera de 2 hijas, Eva e Irene. A pesar de la tragedia, continuó con su trabajo de investigación. Logró producir varios cientos de miligramos de cloruro de radio puro y con ayuda de André de Vierne obtuvo radio en su forma metálica. En 1911, la Academia Sueca anunció que Marie había sido galardonada con un segundo premio Nobel por el descubrimiento del radio y del polonio, la determinación de las propiedades y su aislamiento en estado puro, y finalmente por su investigación de los compuestos del radio. La muerte de su esposo la obligó a buscar su propia identidad en la ciencia. Por primera vez, una mujer fue nombrada como jefa de laboratorio y profesora general de física en la Facultad de Ciencias. Marie murió el 4 de julio de 1934 por anemia, tal vez a consecuencia de las radiaciones a las que estuvo expuesta durante sus jornadas de investigación. La apertura de los archivos del Premio Nobel al público revelaron que únicamente Pierre Curie y Antoine Becquerel fueron nominados. Sin la intervención de Pierre por su esposa, tal vez a ella nunca se le hubiera reconocido a su aportación. Marie Curie ha sido fuente de inspiración para las mujeres de ciencia. En 1935, su hija Irene también obtuvo el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de la radioactividad artificial. La educación invertida es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fuera del aula y el tiempo presencial se utiliza para desarrollar actividades de aprendizaje personalizado. Te invito a que conozca más sobre este interesante método de enseñanza. Las metodologías y técnicas de enseñanza han evolucionado con la finalidad de adaptarse a la compleja atención del ser humano. Y es que en un mundo cada vez más saturado de información sensorial, resulta difícil prestar atención y retener el conocimiento por un periodo largo. La realidad que vivimos es veloz, breve y efímera. Por eso la educación investiga y crea constantemente estrategias que consigan la permanencia de las enseñanzas. Una de estas metodologías es el Flipped Learning o aprendizaje invertido. Consiste en invertir el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera tal de transferir fuera del aula, normalmente en la casa, la parte más fácil, que es la instrucción directa, la explicación de un tema, y reservar el tiempo de aula para las actividades de conocimiento más complejas. Esto significa que la actitud pasiva como receptor por parte de los estudiantes, quienes comúnmente permanecen sentados en sus pupitres escuchando y memorizando la lección, es trasladada fuera del aula. Es decir, presentar los contenidos antes de la clase, habitualmente a través de un video, y desarrollar en el aula diversas actividades que promuevan el aprendizaje activo. Con esta estrategia, incluso los docentes aprenden de sí mismos. Y una interesante consecuencia también es que cuando los docentes graban sus videos, porque los graban, tienen que revisar su didáctica, porque tienen por ahí que condensar 20 o 25 minutos en 8 minutos de un video.
lo que hace que actualicen y enriquezcan su propuesta educativa. Los videos deben ser de fácil comprensión, al igual que deben contar con gran variedad de fuentes a las que se puedan consultar para profundizar y resolver dudas del tema. Y también algo que le encanta mucho a los estudiantes es la posibilidad de poner en pausa alguna vez al docente que está hablando, para dejarlo de escuchar, y volverlo a escuchar las veces que sea necesario hasta entender el tema. También llamada Flip Teaching, Flip Classroom, aula inversa o aula invertida. Esta metodología requiere de un proceso laborioso que podemos resumir en 6 etapas. La planificación, donde primero se investiga sobre el tema y visualiza las opciones de actividades que refuercen el conocimiento adquirido. Creación. El profesor debe poner todo su ingenio para realizar su video de manera que sea atractivo para los alumnos. Propuesta. Es decir, que el tema a estudiar debe relacionarse con alguna actividad de la vida cotidiana para que encuentren la razón de poseer ese conocimiento. Difusión. Utilizando la tecnología y redes sociales podemos conectar con experimentos sobre el tema que complementen la información. Aplicación. Puede apoyarse de otras técnicas de aprendizaje como la gamificación, que es aprender a través del juego, u otras actividades dentro y fuera de la escuela. Y finalmente, la evaluación, que nos permitirá tener una visión general sobre la percepción que tienen los estudiantes. Ahora sale una excelente opción que desarrolla diversas habilidades, tanto en profesores como alumnos, en Flip Learning. Bueno, vámonos a la siguiente conversación. Me da mucho gusto que esta noche nos acompañe en el estudio Jacqueline Serafina Cebes. Ella es directora de Damasco 63. Y nos voy a platicar un proyecto muy interesante. Bueno, primero de esta iniciativa de la Liga Teatro Elástico y de un proyecto en específico. ¿Cómo estás, maestra? Gracias por acompañarnos. Te saludo. Buenas noches. Muchas gracias, Jacqueline. Buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, ¿de qué va Damasco 63? Cuéntame primero. Bueno, Damasco 63 es un proyecto que yo hago a partir de la casa de la infancia, la casa de mi infancia, que es la casa paterna durante... La casa familiar, ¿verdad? Digamos, que le llamamos. Que durante 100 años fue habitada más o menos, casi 100 años por mi familia. Ellos llegaron en los años 30. Entonces, bueno, un largo periodo ha sido habitada y ha sido ocupada para diferentes... ¿En la colonia? En la colonia Romero Rubio. Romero Rubio, muy bien. Esta casa sufre un proceso de deterioro y de derrumbe en una época y a partir de entonces yo empiezo a hacer recopilación de objetos de la casa y a partir de estos objetos yo cuento ahora esta historia muy a mi manera, de pronto medio distanciada de la familia misma o de la historia familiar, tratando también de tocar las historias de otras familias, ¿no? De la gente que nos acompaña, por ejemplo, en el recorrido. Y hay 3 etapas básicas en esta historia, de la cual nos dan cuenta los objetos, que son una, pues el oficio de la familia, que ellos eran talabarteros, de este tipo de talabartería que se cincela a mano. O sea, muy minuciosa, artística. Sí, era, digamos, la piel labrada con unos cinceles, uno por uno. En otra época... Trabajos maravillosos. Sí. Pues todavía hay objetos de esa época, sí, porque estaban tan bien hechos que han durado 70 años, ¿no? Claro, de hecho en la pieza nosotros mostramos algunos de estos objetos que están hechos en los años 30, en los años 40, de diferentes épocas. Y bueno, otra dimensión es también una recopilación de diapositivas que dan cuenta de una práctica que tenía la familia, que era el ciclismo. Y muchos miembros de la familia participaron en carreras ciclistas y entonces pues abordamos el objeto en sí de la bicicleta, el hecho de andar en bicicleta. Oye, también se han modificado maravillosamente. Uno puede revisar el paso del tiempo a través de algunos objetos, como los zapatos, por supuesto, ¿no? En algunos lugares hay museo del zapato, ¿no? Sí. O sea, y a través de las bicicletas. Claro. Es decir, hace unos días leía yo un artículo de un lugar donde rentan todavía bicicletas y las rentan, a mí me tocó de niño rentarlas con don Hilario, ahí en la Condesa, en el frente al Parque México, ¿no? Pero bueno, ha sido un negocio de 70, 80 años. Empezó don Hilario, luego el hijo, luego los nietos, y así, ¿no?
pasa un poco. Esa es la idea, ¿no, maestra? Es ir recuperando la memoria, ¿no? Exactamente, es un ejercicio de recuperación de la memoria a través de los objetos, ¿no? Y de compartir estas emociones y estas experiencias que también es muy evocativo el hecho de estar hablando de la casa de uno, provoca inmediatamente que los otros empiezan, algunos a identificarse, algunos otros a sorprenderse, a decir, no es que esto yo para nada me tocó. Y bueno, yo nací en los años 70, pero debo decir que entre mi abuelo y yo hay casi 100 años de recorrido por las circunstancias de nuestra familia, y entonces por eso también hay estas resonancias como tan antiguas, ¿no? De cuando ellos empezaron, todavía estaban dentro del centro y emigraron a estas otras colonias que en ese tiempo eran las afueras de la ciudad. Entonces hablamos también de los barrios. El recorrido de hecho se da en Santa María la Ribera. ¿Cómo hacen el recorrido, Jacqueline? ¿Va caminando? Sí. A ver, sí, exactamente. Porque veía unas imágenes aquí que decía, además, 60 y alguien con un cartel. Exactamente. Ver, ¿se lo echan así caminando? Sí, mira, es que el proyecto está auspiciado por el Museo Universitario del Chopo, pero tomamos la decisión de no hacerlo en el interior del museo, sino en el interior de las casas de Santa María la Ribera, que dicho sea de paso es un barrio que se construyó al mismo tiempo que esta colonia Romero Rubio, nada más que eran diferentes clases sociales, ¿no? Y entonces nos damos cita en las escalinatas del kiosco Morisco. Está precioso. Y de ahí, pues le damos instrucciones a la gente, hacemos un recorrido de 3 diferentes casas en Santa María la Ribera. De hecho, una de ellas es mi propia sala, en donde iniciamos el recorrido para visitar estas instalaciones y, digamos, es un recorrido narrado, ¿no? Vemos los objetos, vivimos esta experiencia de las instalaciones y vamos narrando distintos pasajes, ¿no? Algunos también son elaboraciones, digamos, no es como tanto de la vida real de mi familia, sino son como elaboraciones, citas de distintos, de César Vallejo, de Bachelard, de Paul Auster. ¿Por qué? Así, bueno, entiendo que el propósito es a través de la oralidad recuperar la memoria, o preservar, pues. ¿Pero por qué se te ocurrió? Pues no sé, mira, para mí es apasionante el trabajo con los objetos, con las figuras animadas, y en este caso en particular yo tenía por mucho tiempo la intención de hacer un trabajo con eso. No hallaba cómo abordarlo, ¿no? Por ejemplo, yo fui recopilando algunas hormas de zapato de estos de madera. Sí. Primero, pues escombramos, sacamos por ahí un costalito. Sí, porque, a ver, a lo mejor no te hice bien la pregunta, Jacqueline. ¿Qué detonó? A ver, ¿qué te encontraste o qué viste? Que dijiste, a ver, ¿qué es esto? Vale la pena seguir haciendo búsqueda, ¿no? Pues sí, o sea, definitivamente yo me conecté con las cosas que estaban ahí. ¿Qué edad tenías cuando? ¿Fue hace mucho? ¿Fue hace poco? Es que ha sido un proceso largo y yo hoy día, el año pasado, dije, quiero hacer un proyecto sobre eso. Yo siempre he trabajado, pues no sé, con textos dramáticos de otras personas o adaptaciones hechas por mí misma. Pero esta experiencia de esa casa, pues yo he seguido visitando, la familia todavía vive en ese barrio, he visto su proceso, su deterioro, de repente entro, ay, esto qué bonito, lo van a tirar, no, déjenmelo, no, una horma de zapato, y de pronto lo decido y empiezo a decirle, a ver, préstenme esto, no me lo van a prestar, sale bien, órale, lo limpio. ¿Hubo un baúl ahí en tu casa donde se encontró un cuarto? Sí, pues toda la casa estaba llena de cosas, ¿no? Recuperé 500 hormas de zapato con las cuales hacemos una instalación, también como 450 diapositivas, el proyector de diapositivas, piezas que se quedaron en los escombros de las piezas de talabartería, ¿no? Sí. Algunas completas, otras incompletas. Y pues un poco también es un recorrido muy visual. ¿Es un recorrido nocturno? Empezamos a las 6 de la tarde y como es invierno se nos va haciendo de noche. Fíjate que yo he estado en alguno, me acuerdo, no me acuerdo en dónde, pero era de casas fantasmas, ¿no? Entonces te iban llevando, ¿no? Y te iban contando toda la historia. Es algo que hay que vivir. Realmente, si partimos que los objetos tienen algo o conservan algo de las personas que los tuvieron o de las casas o de los negocios, yo siempre he creído que hay alguna energía muy particular en cada objeto y tiene que ver con quien lo tuvo o dónde están. Yo lo creo totalmente, creo, pues, le llaman animismos contemporáneos, ¿no? Es poner en otra categoría, en otro estatus a las cosas que pertenecieron. Sobre todo que en esa época no existía el concepto de lo desechable.
O sea, en los 50, en los 30. La vida, ¿no? Sí, tú te hacías un saco, te lo hacía el sastre a tu medida y si se te descosía, pues te lo remendaban. Bueno, luego a lo mejor te mandabas a hacer otro, pero era tu saco, ¿no? No es esta cosa que tú compras, tu cucharita de plástico que usas para una sola vez. Esta cultura del úsese y deséchese. Exacto. ¿No? ¿Tiene algún costo? Es entrada libre. Lo único que les pedimos es que lleguen al cuarto para las 6 ahí al kiosco Morisco en Santa María la Ribera, para que llenemos el cupo, que es muy limitado, y podamos iniciar nuestro recorrido. Quiero pensar si hay una instalación, ¿no? Un performance ahí en tu sala con tantas hormas de zapatos, pues tiene que ser no muy elevado el número de personas que puedan entrar, ¿no? Así es, de mi sala y de mis vecinos, a los cuales agradezco, dicho sea de paso, ¿no? Que nos hayan abierto las puertas de sus casas. Dime algo, Jacqueline. ¿Hasta cuándo va a estar Damasco 63? Son 4 días más. ¿Damasco es por...? Damasco es la calle donde estaba la casa, en el número 63. Okay. Va a durar 4 días más, 19, 20, 26 y 27 de enero. Es decir, fin de semana... Sábados y domingos, exacto. 4 días más, a las 6 de la tarde. O sea, la cita es, a usted le interesa participar, vaya, es el día de mañana o el domingo, 6 de la tarde, ahí al kiosco Morisco, en la Santa María la Ribera. Así es. ¿Sí? Ahí va a estar la maestra Serafina Aceves. Y tú eres la que haces la narración. Así es. ¿Hay alguien? Me acompaña Claudia Landavaso, Edson Martínez y tenemos también un trabajo de las narraciones, una edición de textos que hace Ricardo Díaz y nos acompaña en la iluminación Edgar Mora. La iluminación, supongo, de las casas, de los lugares a donde los vas llevando. Sí, exactamente. Que ahí alternamos con iluminación casera, ¿no? Todo es así como que muy rudimentario y apoyamos con cosas de teatralidad, ¿no? Para que se... Claro, ¿no? La idea es lo más cercano a lo que era, ¿no? Claro. A mí me da que es un proyecto que podría replicarse en otras colonias. Entiendo que hay un tema ahí de una conexión, digamos, emocional con lo que tú estás presentando, Jacqueline, pero hay tantas colonias que pueden contar su historia. Totalmente. Que si te vas estás en la Santa María o en la Romero Rubio, pero si te vas a los barrios de, a Coyoacán, por ejemplo, ¿no? En esta casa vivía el Indio Fernández y en esta casa tal y... O la Colonia Juárez, o la Colonia Juárez, Doctores. ¿No? La Colonia Doctores. La Obrera. Hay una gran cantidad de calles y de colonias que podrían contar su historia a través de un mecanismo como este, ¿no? Totalmente. Y a mí me encantaría llevar esta historia al barrio de donde viene, ¿no? A la Romero Rubio. Por ejemplo, eso sería muy interesante, ¿no? En Santa María estamos ahí pues porque el Chopo le abrió las puertas a este proyecto y además, pues te digo, hay esta resonancia de que son barrios contemporáneos. Sí. Pues estaría increíble también poderlo presentar allá, ¿no? Creo que hay pocas cosas a nivel cultural en toda esa zona, ¿no? Pues ojalá nos des la sorpresa, ojalá y las autoridades de cultura, capitalinas o federales, pues cobijen un proyecto de eso, porque me parece que de veras tiene estos elementos que lo hacen muy cercano a las personas. Así es que, maestra, pues que haya mucho éxito. Muchas gracias. Los esperamos por allá. Y nos vienes a platicar, se lo llevan a otro lado, ¿no? Bueno, cómo no. Gracias, pues gracias. La maestra Jacqueline Serafín Aceves es la directora de la obra Damasco 63 y fundadora de la Liga Teatro Elástico. O bueno, si no es este proyecto, nos vienes a platicar algo de teatro, ¿no? ¿Cómo no? Claro que sí. Gracias, maestra. Gracias. Continuamos. En 1974 abre sus puertas la Cineteca Nacional, con la proyección de la película El Compadre Mendoza, de 1933, de Fernando de Fuentes. Bueno, muy pendiente este domingo, este 20 de enero. Mire, los habitantes de América y Europa podrán observar un eclipse total de luna. Este fenómeno astronómico ocurre cuando la Tierra se proyecta y genera una sombra en nuestro satélite natural, en la Luna.
De acuerdo con la NASA, en el centro de México se podrá apreciar a partir de las 9 de la noche con 33 minutos, pasadita a las 9:30 de la noche. El momento más importante del eclipse se dará a las 10 de la noche con 13 minutos, 22 horas con 13 minutos. Bueno, el Ministerio de Cultura de la Federación Rusa y los editores de la revista Ballet otorgarán a la bailarina mexicana Elisa Carrillo el premio Alma de la Danza 2019. Esto en reconocimiento a su labor de promoción del patrimonio clásico en el mundo y su aportación a la difusión de la danza. El premio Alma de la Danza fue creado en el 94 y reconoce lo más destacado de la danza clásica en el mundo. Próximo 30 de abril, cuando reciba el galardón, Carrillo se convertirá en la primera mexicana en conseguirlo y en una de las pocas bailarinas extranjeras que lo ha obtenido en 25 años de existencia de este reconocimiento. Bueno, con el objetivo de convertir la enseñanza de la física en una actividad recreativa, Luis Mochán, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, creó la exposición Luz en Movimiento. Conózcala. La enseñanza de la física en las escuelas es uno de los aspectos con el que más batallan los profesores. Esto por la gran cantidad de conceptos, procesos y teorías que abarca y que requieren de la total concentración de los alumnos. Es por ello que investigadores y académicos buscan nuevas técnicas de enseñanza que faciliten el aprendizaje de esta ciencia natural. En este contexto, a inicios del año 2017, el investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Luis Mochán, desarrolló la exposición Luz en Movimiento. Esto con el objetivo de convertir el aprendizaje de la física en una actividad recreativa. Para crear esta exposición, el autor elaboró un método denominado codificación y detección homodina de imágenes, que permite formar figuras estáticas que se animan con el movimiento continuo. La exposición se llama Luz en Movimiento. Surgió de juegos, de ponerme a jugar con patrones de moiré. Y entonces me intrigó. Y de repente se me ocurrió que usando un efecto, el paralaje, podría hacer unos cuadros fijos que se movieran cuando la gente camina enfrente de ellos. La idea de la exposición es aprovechar este efecto para ilustrar conceptos de física ondulatoria. Entonces ilustra desde el movimiento de un oscilador, cómo se acoplan osciladores para dar origen a ondas, cuáles son los atributos de las ondas, cómo se propagan, cuáles son los principios básicos de la propagación, cómo interfieren, cómo se refractan, cómo se difractan, cómo radia un electrón en un átomo. Y tiene cosas que son muy elementales que pueden apreciar pues los niños de preescolar y de primaria, y tiene cosas sofisticadas que les cuesta trabajo encontrar a mis alumnos de doctorado. Entonces tiene para que la gente se divierta viéndola y pueda aprender a todos los niveles. El investigador universitario celebra que esta exhibición atraiga tanto a niños como a padres de familia. Es común ver a los niños que se paran enfrente de un cuadro, a los adultos, y empiezan a moverse así nada más para apreciar el movimiento y apreciar en distintas velocidades los efectos que pretendo que capturen y que entiendan el proceso. Luz y Movimiento es una muestra itinerante y actualmente se encuentra recorriendo el oriente del Estado de México. Hoy estamos en la comunidad de Catzingo. Se trajo la exposición, se instaló en el auditorio del municipio, se instaló junto con una exposición de arte, de pintura, y con una exposición de instrumentos prehispánicos. Y se ha venido promoviendo estas tres exposiciones, han itinerado por varios lugares dentro de la zona oriente. No hay un museo de ciencia en la región, sería fantástico que lo hubiera, pero están llevando la ciencia a las distintas sedes que se prestan con limitaciones algunas, pero con mucho entusiasmo. Luis Mochán es uno de los pioneros y especialistas más destacados en óptica no lineal y física de la superficie. En 2014 obtuvo el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia Alejandra Haidar, que otorga a la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. En el Centro Cultural Coreano de la Ciudad de México se presentará la exposición Los colores de mi sangre, los brazos pictóricos. Le invito a que la conozca. Desde hace más de 100 años, Corea y México establecieron diferentes relaciones bilaterales, cuando en 1905 llegó la primera ola de migrantes coreanos a Mérida. Pero fue hasta 1962 que estos intercambios culturales, educativos, comerciales y políticos se volvieron formales. Ambos
países comparten una serie de características en común, entre ellas la percepción del arte, el uso de técnicas, colores y estilos para expresar una idea. Con el objetivo de seguir celebrando esta relación bilateral e intercambio social, el Centro Cultural Coreano presenta la exposición Los colores de mi sangre, del pintor, escultor y litógrafo Mauricio Siller Obregón. Exhibition is really nice and very good to us because the color is really nice and very sympathetic and very significant, imaginative to Korean people, because he used only three colors: red, and yellow, and blue. And the red, blue, and yellow is the favorite color of Korean people. Para el público oriental, espero que también les guste, porque yo he encontrado en sus culturas vasos comunicantes con nuestras culturas antiguas. Entonces supongo, ellos también tienen mucho gusto por el color. Entonces supongo que también tendrá una aceptación y también podrán comprender esta feria y este exceso de colorido. Esta muestra se divide en dos técnicas, neomexicanismo y abstracto, además de explorar las culturas mesoamericanas, llevando al público a conocer sobre la historia y las raíces de nuestro país. My favorite exhibition is over there. 1, 2. Second, because in that paintings there is many characters represent the Mexican characteristics. For example, the muerte, that, and over past the naked women, yeah, is very symbolic, I think. So I like that paintings mostly. Sol, muerte, chamanes y seres míticos son algunos de los temas que Siller busca plasmar en sus obras. La muestra Los colores de mi sangre estará abierta al público a partir del próximo 24 de enero. Dentro de este tipo de actividades de la humanidad, o sea, el artista tiene que pintar con su sangre, tiene que pintar con pasión, verdaderamente creyéndosela, vaya, que uno nació para este tipo de oficios. Entonces no hay otra más que dar toda, y pues nuestra sangre es lo más preciado desde nuestras antiguas culturas, ¿no? Bueno, pues ahí está esta exposición, vaya y conózcala. La compañía Arrecife Teatro llevará a escena la obra de Frida Tovar, Huellas de Manglar. Esta nos presenta la migración a través de la metáfora de la mudanza. Huellas de Manglar es el nombre de la obra escrita por Frida Tovar y llevada a escena por Leslie Jardón, Miranda López y Alejandro Rubalcaba, miembros de la compañía Arrecife Teatro. La familia Manglares es una familia de tortugas que viven en la península de Yucatán. La temporada de tormenta se avecina y se ven obligados a migrar hacia la playa. Una vez que se emprende el viaje, los manglares se distraen con un obstáculo. Y una vez que se distraen, comienzan aventuras que hacen que conozcan a distintas familias y que puedan respetarlas. Los egresados del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM tratan de ejemplificar el tema de la migración a partir de la metáfora de la mudanza de las tortugas. Que viva el proceso de una mudanza. Nuestro tema principal es la migración, pero creemos que es un tema muy grande para los niños. Entonces lo que intentamos fue bajarlo a una metáfora de mudanza, que es la mudanza de la familia Manglares. Entonces, junto con el apoyo de la anfitriona, lo que busca es que la anfitriona guíe a las familias, y estas familias se van mudando junto con las tortugas. Entonces la familia de tortugas migra con la familia
de personas que nos vienen a acompañar. Entonces es para que la gente viva un poco de esta mudanza que tiene la familia Manglares hasta llegar a la playa. Porque sin importar el lugar al que vayamos o donde nos encontremos, el hogar está donde la familia se encuentra. Y con esta idea, la puesta en escena retoma el tema de la movilidad. México es uno de los países que, o sea, es un país de retorno, origen, destino y tránsito. Es decir, por México pasa la gente que migra hacia Estados Unidos. De México sale la gente que quiere emigrar, ¿no? Por México es de donde regresan a la gente de Estados Unidos hacia sus países. Y en México es donde la gente también quiere quedarse. El productor comenta que el reto fue materializar el texto de Frida. Nos dedicamos a conseguir, buscar, fabricar, ver cómo podemos hacer todo. Entonces básicamente fue materializar todo de una idea, de un boceto, a la realidad como lo estamos viendo. Esta obra está compuesta por 6 teatrinos a los que el público será guiado caminando. El elenco hace muchísimas cosas atrás de escena. Aparte de tener sus propios personajes, doblan personajes con distinta voz, movemos luz, sombras, hacen tramoya, digamos, en estos teatrinos donde sucede la magia. La diseñadora creativa de Huellas de Manglar, Miranda López, comenta cómo fue la creación de los teatrinos y los personajes de la obra. Fue un trabajo muy colaborativo con Leslie. En realidad ella pensó en todos los espacios. Ella tenía una idea muy concreta de lo que quería. Por ejemplo, este espacio yo quiero que sea un teatrino con una pantalla de sombras, ¿no? Y que arriba haya pues un árbol de mangle, ¿no? Entonces, en lo que yo pensé fue en cómo materializarlo y decidir los materiales y decidir pues los colores, ¿no? El montaje en el que se involucró todo el equipo lo lograron en 2 meses y cuenta con 52 títeres. La obra se presentará este viernes 18 y sábado 19 de enero a las 16:30 y 18:30 horas en el Foro Experimental José Luis Ibáñez de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. La invitación para que el día de mañana pues nos encontremos en una cita más aquí en este espacio de EduByte. Gracias pues, descanse, recupere fuerzas para cerrar bien, con mucho ánimo la semana, si es el caso, ¿no? Y pues yo como siempre, gracias Gris, saludos. Yo como siempre, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, le deseo que tenga usted, como siempre, una venturosa noche y mañana un venturoso fin de semana. Hasta pronto.